mi querida colega, periodista amiga Lisette Rojas, que nos va a acompañar hoy para llevarle un tema que maneja muy bien y que nos hace falta, esos consejitos gratis sobre economía personal. Pero Lisette es una periodista muy acabada y yo quisiera que no sea esto una entrevista, sino como una conversación sobre los temas de actualidad. Yo estoy segura que Lisette tiene una opinión bien acabada, una idea bien clara, por ejemplo, del tema haitiano, que ahora ha ocupado mucho la opinión pública. El presidente Luis Abinader ha sido muy insistente con relación a que la comunidad internacional tiene que poner atención, pero lo que ha colocado en la agenda internacional el tema Haití es lo que ha ocurrido en la frontera con Texas, cuando uno de nuestros principales críticos por las deportaciones de indocumentados haitianos de territorio dominicano siempre nos han tratado con el látigo de la crítica y del rechazo. Entonces, Estados Unidos hemos visto estas autoridades en caballo con un látigo tratando a los indocumentados haitianos que han intentado cruzar la frontera a través de Texas para llegar a territorio norteamericano ante la situación de desesperación que atraviesa ese país, Lisette. Sí, ciertamente en estos días hemos visto esta situación de los haitianos. Increíblemente todos los kilómetros que tuvieron que atravesar para llegar a ese punto. Y algo sorprendente que fue masivo, Yanesi. ¿Cuántas veces podemos ver que unas personas tratan de cruzar a un territorio de forma ilegal de manera masiva, pero sobre todo con niños, generando una crisis humana, una crisis migratoria terrible? Yo sé, por lo que he visto, cómo ha aumentado la población haitiana en nuestros sectores, cómo ellos van incorporándose a los sectores. Yo sé que es una situación difícil y que la gente tiene que salir adelante. Ahora mismo las personas migran por buscar una mejoría, casi siempre fue así. Ahora mismo se busca el conocimiento, se busca una mejoría para la vida. Nosotros normalmente migramos de empleo, ¿verdad? ¿Por qué no migraría una persona de un país que es un estado fallido a migrar a un país desarrollado? El otro día veía un testimonio conmovedor de un señor que decía: yo tengo 10 años viviendo en Chile, vendí todo, un señor haitiano, vendí todo lo que tenía para hacer este viaje hacia Estados Unidos y ahora me quieren devolver a un país donde yo no tengo nada. Dramático. No es fácil ponerse en los zapatos de esta gente. Lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, Lisette, de esta última etapa de profundización, porque todo lo que ocurre en Haití es para empeorar una situación que nunca ha sido buena, sí, lamentablemente. A pesar de ser un país, el primero en abolir la esclavitud, el segundo en independizarse de sí, toda América, ellos no lograron el país, entonces siguen siendo el país más pobre del hemisferio, con unos niveles que no se compara con ninguno de los países del área. Entonces me llama la atención, Lisette, mira, el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrió y eso genera una crisis política en un estado fallido que lo que hace es empeorar la situación, pero después de eso vino el terremoto del 20 o 19 de agosto, sí, creo. Y este terremoto fue de una gran magnitud y los muertos finalmente uno no sabe cuántos son porque ni siquiera son creíbles las estadísticas o las informaciones que salen de allí. Pero a pesar de eso, Haití, este drama no estaba en la agenda internacional, no se apoderó, por ejemplo, como ocurrió con el terremoto del 2010. Haití se volvió un tema, estuvo presente en la agenda internacional. Ahora no ocurrió así. Y explotaron las ayudas de toda parte, la Unión Europea, los Estados Unidos. Los grandes artistas, sí, todo el mundo colaboró y ahora eso no. Pero ahora todos se han olvidado. Y después del terremoto, yo no sé si tú recuerdas, el cólera. Ay, sí, la gente sufrió muchísimo y nosotros de este lado también sufrimos el miedo porque llegaban casos aquí y el cólera un brote importante, un brote importante y muchas muertes. Entonces, ¿qué pasa con Haití? Y nosotros debemos vernos en ese espejo. La tasa de natalidad es muy alta. Entonces, hay dentro de lo que es la economía, hay un número de hijos que cada uno puede tener. Entonces, la tasa de natalidad de ellos no se ha controlado. El esfuerzo de este país por controlar la tasa de natalidad ha sido grandioso, porque todos tenemos 7 tíos, 8 tíos o más.
Entonces, ¿qué pasa en Haití? En Haití sigue creciendo a ese nivel, entonces los recursos son limitados. La población crece a un ritmo que es muy grande, muy rápido, para la cantidad de recursos que tiene como país. Nosotros se ha reducido la tasa de natalidad. Por ejemplo, cada mujer puede tener, qué sé yo, 2.5. Una vez por familia decía 2 hijos, quizá 3. Pero en Haití ya es no difícil hay que una control. familia tenga más de 3 hijos. Cuando tienen 4, hoy día llama incluso la atención. Sí. Pero se reduce a 2, 3, no más de ahí la mayoría de los casos, con Sí. relación a ese tema de Y la la cantidad de natalidad. dependientes incide en tu desempeño económico. No es lo mismo tener 6, 7 hijos que tener 8. Hasta por prudencia, hasta por el bien de los hijos, uno debería tener un control. ¿Qué pasa? Que en Haití no hay una política así de planificación familiar estructurada como la hay aquí. No te digo que aquí no pasen esos casos, y está bien en algunos casos, pero no todo el mundo puede mantener cierta cantidad de hijos. Los recursos son limitados. Entonces hay un tema también de la educación. Es como diferente, vamos a decir así, no es que haya más cultura o no, es una diferencia fundamental que hay entre eso, entre nosotros. Exacto. Entonces, decía el primer ministro de Haití, Ariel Henry, que va a seguir, que van a seguir las migraciones. Y entonces esto ha despertado una alarma mundial y hemos visto cómo el presidente de México ya se pronuncia diciendo de la necesidad de que la ONU intervenga a este país, un desgobierno lo llamaba el Andrés López Obrador. Sí. Entonces, y ciertamente él no está diciendo nada nuevo, la diferencia es que ya cada vez más figuras, más líderes internacionales se hacen eco de esto. Yo creo, el expresidente Leonel Fernández hizo una propuesta de que la República Dominicana debería ser la promotora de una cumbre para tratar el tema Haití, donde intervenga Estados Unidos, que ahora está lidiando con una crisis migratoria por lo que le ocurrió recientemente, estas imágenes vergonzosas para este país, tratando así a los migrantes haitianos, donde participe Canadá, que tiene una comunidad haitiana importante, y Francia, que fueron sus colonizadores. Entonces me parece, y la OEA, todos los organismos multilaterales que puedan ayudar a lidiar, a conducir este país, a poder tener un Estado, instituciones que funcionen. Pero es que son muchos también los intentos, Lice, y no se logra nada. Y nuestro país tiene una gran cantidad de haitianos, pero a mí me preocupa mucho un tema, y lo veo mucho en mi sector. Mira, hay una cantidad de niños que no están escolarizados, que no están asistiendo a las escuelas. Esos niños en 16, en 12, en 13 años van a ser ciudadanos del país que sean, deben tener una formación, una educación. Entonces tú tienes niños que si tú no le dejas aprender el idioma, no le dejas aprender un poco de la cultura, no lo dejas estamos hablando de inclusión a veces, pero es un nivel como abstracto. Hablamos de la inclusión, pero a veces no queremos abrirle la puerta o por un tema cultural o de miedo ancestral, no queremos abrirle la puerta al haitiano. Entonces deja que esos niños se eduquen. Abrir la puerta significa no tener miedo, por ejemplo, de que tu doméstica sea una señora haitiana, o de que tú puedas emplear una persona haitiana que tenga sus documentos, su permiso de trabajo, de que tu vecino sea un haitiano. Y si es posible gestionarlo para que lo tenga, también se puede, porque no digo que vayamos a hacer de esto un estilo, ¿verdad?, de vida y que el Estado asuma este tipo de cosas, pero la verdad es que el tema preocupa. Y las oleadas migratorias era previsible que iban a ocurrir, donde la gente con el tema de la violencia, las pandillas, los secuestros. Ayer veíamos la información de cómo una banda va a una iglesia, asesina a una persona, secuestra, o sea, una cosa totalmente fuera de control. Entonces, ¿qué me parece a mí que puede estar viendo la comunidad internacional? Incluso vi a la presidenta del FMI decir que Haití necesita un plan Marshall para lidiar con su situación, para el tema de la deuda, su economía. ¿Qué me parece que está viendo ya la comunidad internacional? Que si no prestamos atención a esta situación, no solo será un problema para la República Dominicana, porque el mayor problema lo tenemos nosotros, es que Haití será un problema regional.
Y ustedes se imaginan la cantidad de fronteras que pasaron los haitianos para llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Cuántos países pasaron? También hay una vulnerabilidad en las fronteras nacionales y también una falta de protección. ¿Cómo ellos cuentan? ¿Cómo los extorsionan en el camino? Ah, que un pasaje cuesta tanto, pero después que están montados le cobran tanto. Entonces, hay un sistema, yo diría que hay una economía del desastre. Hay mucha gente lucrándose del malestar, del drama. Ese drama haitiano. Hay mucha gente lucrándose en todas partes. Hubo una ciudad colombiana que está pensando construir otro embarque para pasar a los haitianos que de un lado al otro de un río, en una ciudad. Entonces, esa ciudad se está lucrando de este drama. Sí. Y quizás no sea políticamente correcto decirlo, pero ¿cuánta gente no se está lucrando de esto? Que es su forma de vida, porque incluso Sí. dentro de los haitianos, muchos, esos que ustedes ven que tienen ONG, yo siento honestamente que muchos de los representantes de estas organizaciones no tienen la finalidad de lograr una solución real a su país, sino que es su forma de vida, es su Sí. forma de conseguir dinero, es su estilo de vida. Eso representa el sustento de su familia, de su casa e incluso de su progreso social. Sí, imagínese que no existiera, por ejemplo, yo soy una persona que recojo basura. Si no caen hojas de esa mata o alguien lanza un papel de una menta, yo no tengo trabajo. Entonces, así pasa con el drama haitiano. Hay mucha gente lucrándose, hay muchos expertos, pero la verdad es que no vemos una solución, como decía el presidente. Y en eso tenía mucha razón. No es una solución dominicana, es una solución global. Y de largo alcance, porque es que un país en medio de un estado fallido, con una población tan alta, en un espacio tan pequeño, donde no funciona absolutamente nada, donde los ciudadanos en su mayoría no tienen algo tan elemental como un documento de identidad, porque se quejan aquí muchos de los que vienen, porque supuestamente se les niega la oportunidad de tener una identidad, pero en su país siquiera eso es capaz de proveerle. Entonces es una situación, señores, que la comunidad internacional, y tiene que ser una vergüenza también, Sí. que el mundo esté de espalda a este drama, porque aquí están pasando muchas cosas. Mira, Lice, por ejemplo, en estos días me puse a reflexionar sobre el caso de Afganistán, con la llegada de los talibanes al gobierno y el control total de ese país. Y cómo a nivel internacional el drama que viven las mujeres allí, que es real, se hace eco, y aquí incluso. Pero aquí tenemos el drama haitiano ahí, Sí. y no nos identificamos tanto con las mujeres haitianas. ¿Y ustedes no han oído eso? De hambre. que tan linda y vendiendo en la calle una venezolana. Ay, sí. Porque es que, o sea, tu apariencia física importa. ¿Por qué tú estás vendiendo en la calle si tú eres tan linda? Entonces, si es una haitiana, es como lo normal para el dominicano. Sí. Y no podemos seguir pensando con la mentalidad de nuestros abuelos. Tenemos que romper ese tipo de paradigma de que el haitiano es el malo, de que vino a robarse el trabajo de los dominicanos. Ciertamente quizás no hay trabajo para todos, pero díganme ustedes, si no hay comida en su casa, ustedes van a ir a visitar al vecino a las 12, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que yo veo con el haitiano. Yo no me quedaría en un país como Haití. Claro, trataría de emigrar. Yo me emigraría por donde sea y si me devuelven, Vuelvo a intentarlo. o sea, es lo que yo pienso. Sí, es lógico lo que está ocurriendo con ellos. Lisette, ¿cómo ha impactado el ejercicio periodístico, la información, la inmediatez que representan las redes sociales? Mira, yo creo que antes la noticia era más depurada. ¿Por qué? Porque uno estaba obligado a confirmar la fuente, a confirmar los hechos. Ahora yo creo que hay mucho de, lo vi aquí, lo digo, lo repito, yo creo que hay mucho copy-paste en el periodismo de ahora. Porque yo leo una cosa en un sitio y después la veo y digo, pero vean que eso yo lo leí ya, pero no me acuerdo dónde fue, pero sé que lo leí. Entonces, antes uno se mataba por la exclusiva, por dar el palo, que era tener algo que el otro compañero no tenía, pero ahora yo veo como que es como relativo, como que no importa. ¿Y cuál es el reto que representa para el periodismo del otro día? Yo le llamo al periodismo impreso el periodismo del otro día. Sí. ¿Cómo yo salgo mañana en el periódico El Caribe con una noticia que el presidente Luis Abinader la dijo hoy a las 8 de la mañana? Olvídate.
eso es para otro público ya, el que prefiere ver las cosas impresas, pero cuando tú sales con eso en la mañana, ya el público lo ha visto en las redes sociales, ni siquiera en los noticieros, y tenemos que estar claros en eso. Lo que pasa es que la noticia de la mañana, del otro día, como tú dices, viene más detallada, viene hay que con más precisión, que la profundidad. En las redes tuvo un corte de 20 segundos, 30 segundos, pero en el periódico es que está la profundidad, lo real de lo que sucedió ahí y el contexto. Entonces, sí, hacia allá debemos mirar, ir un poco más allá de la simple información, contextualizarla, claro, poner el background, la perspectiva quizás. Mira, por ponerte un caso de mi mamá, mami empezó a ver una noticia en Facebook cuando se ponían los portales que actualizaban ahí. Y mami me decía unas noticias y yo me quedaba, ¿cómo? ¿Y cuándo pasó eso? Y ella me decía, sí, está en Facebook. Yo decía, ¿pero en qué portal? ¿Qué periódico lo dijo? ¿Lo dijo el Caribe? ¿Lo dijo el otro? Me decía ella, no, tal y tal. Digo yo, ¿y ese periódico? ¿Por qué? Porque ahora hay gente que tienen un digital, suben lo que les da su gana, plagian a un periódico y creen que tienen un periódico, y no es así. Alimentarse de los periódicos impresos y meter un digital no es periodismo. Gente que nunca han hecho una cobertura, que tienen un periódico. No, eso no es periodismo, no es verdad. ¿Hacia dónde entonces nos encaminamos en el tema del ejercicio periodístico? Porque yo creo que el fenómeno de las redes sociales, la internet, o sea, el alcance que tienen, no llegaron para, vamos a decir, no dañar, no quiero usar ese término, sino que sería más o menos un balance. No, porque ciertamente lo que pasa es, Lice, que el periodismo antes, tú esperabas, el presidente Luis Abinader hace una declaración ahora, había que esperar el otro día para buscar la reacción, pero ahora se produce al instante. Sí. Entonces, eso ha cambiado la naturaleza del ejercicio periodístico, pero lo ha mejorado, ese es el punto. Lo ha mejorado, es un valor agregado, sí, porque el periodismo no tiene que dejar de ser periodismo. Incluso yo escucho gente, yo soy periodista digital, usted no es periodista digital, nada, usted es periodista. Usted sí. No importa no, el periodismo digital es mucho más rico incluso que el periodismo impreso, porque te da la oportunidad de extender más, no hay límite para la hora de construir una historia completa. Tú sabes que el que trabaja para el papel tiene ese problemita, sí. El tema del espacio en los portales, tú puedes incluir videos, todas las fotos que tú quieras. Entonces, para mí lo que eso hace es aportar al periodismo en lugar de afectarlo. Mira, yo creo también que hay un relajo con lo que es ser periodista, que hay mucha gente enganchada que no saben ni siquiera articular una idea y están haciendo supuestamente periodismo. Ahora, yo le diría a cualquiera que esté empezando el periodismo ahora, trate de ser el mejor, imite a los mejores, vea qué escribieron, qué reportaron, porque hay unos periodistas de televisión que tú los oyes, tú los ves y tú dices, qué lindo, ese es un buen periodista, porque el nivel de corrección, claro, a ti te corrigen, pero tú te das cuenta cuando una gente sabe escribir. Usted está empezando el periodismo y usted está improvisando en esto, quizá usted no lo estudió, pero imite a los mejores. No se conformen con ser una copia, con repetir lo que ya escuché. También, con la noticia de porque te leen mucho, porque muchas veces los chismes que no le aportan nada a la sociedad, que no un chisme del Pachapo, por decir un nombre que genera bastante la historia, sí. Los escándalos que él hace. Pero piense a ver si eso aporta algo realmente al debate, a nada, son noticias banales que se vuelven virales. Y sobre todo tener amor por los datos. De verdad, un funcionario te dio una declaración, pero contrástala con algo, pero como que no tomarse la versión tal y como te la dicen. Ahora mismo tú vas a ver pocos conflictos entre funcionarios y periodistas. ¿Por qué? Porque a veces lo que estamos es asintiendo a lo que el funcionario dice. Debemos escuchar con atención y a veces cuestionar. Hay preguntas incómodas. Mira, a mí me encantó una periodista en una actividad que dijeron, ya no vamos a permitir más preguntas. Y la periodista dijo, usted me invitó aquí y usted hizo una rueda de prensa. Y eso me gustó, porque yo hace mucho que no voy a un periodista a contestar, como revelarse. Usted está haciendo un trabajo para informar. Usted no es un servidor del que le invitó a la rueda de prensa. Usted le sirve a la sociedad para informarle.
Entonces, debemos como recuperar ese un poquito de rol contestatario de los periodistas. Que es realmente nuestro papel. Y el tema que se popularizó tanto, especialmente en la pasada campaña, esto de las bocinas. Ay, sí. ¿Cuánto había en eso, Un Pero, presupuesto increíble para el tema de las bocinas, que no es nada nuevo, eso es viejísimo, pero había un presupuesto extraordinario para eso. eso ahora como que se vulgarizó, vamos a decirlo, Sí. porque es vulgar que lo haga incluso uno solo, pero se volvió algo, la estructura, el modelo reinante, el modelo imperante. Y eso no se va a acabar ahora. Y yo lamento decirles que el tema de la bocina no se va a acabar ahora, porque ya la comunicación se convirtió en eso, en quiénes son los que están de mi lado y quiénes son los míos y quiénes son los tuyos. Ya eso no va a cambiar. Eso es como, tú ves esta planta parásita que uno le decía de espagueti, que se caían en una mata y ya, se acabó la mata. Así mismo con las bocinas, eso no va a cambiar. Y todos los gobiernos tienen las suyas. Este gobierno tiene bocinas también. Bueno, claro. Claro, yo estoy segura de que sí. Porque es que ya eso es como eso es un modus vivendi, un modus operandi. Todos lo tienen. Ahora, lo que yo veo es muchas veces no guardan ni la forma. Defender lo injustificable. Porque hay como, antes la gente tenía como cierto pudor, no sé, siempre las ha habido, pero el pudor hasta se ha perdido. Sí, porque como que te defiendo, pero medio te tiro una cosa de vez en cuando, pero ya a veces... y eso se perdió. Y ustedes saben cuándo pasó eso. Una cosa sorprendente en mi carrera fue ver listas de periodistas firmando a favor de un candidato. Yo nunca había visto eso ni pensarlo. Eso no se sabía de que periodista con fulano. No. Y eso empezó aquí. Eso tiene más de 12 años, más de 15 años aquí. Pero oye, Elise, vamos a ver si eres tú que estás errado. Por ejemplo, aquí hay periodistas con mucha credibilidad que apoyaron un proyecto político en las pasadas elecciones. Por ejemplo, doña Altagracia, nuestra querida colega, Juan Bolívar Díaz, periodistas muy reputados, y varios que estaban en el Canal 11, creo Camelia, no la recuerdo bien, que hacían actos apoyando a los gobiernos, al partido del gobierno. ¿A ti eso te parece cuestionable, independientemente de que tú mantengas la seriedad? Mira, yo no satanizo la política, yo me mantengo al margen, pero entiendo que a veces hay que tomar una posición. Yo no creo que fulano es neutral, no es verdad, todos tenemos nuestra preferencia. Ahora bien, si yo, al servirle la verdad a la población, que para eso es lo que estoy llamada, que debo servir la verdad al oyente, al que me lee, al lector, al televidente, si yo pierdo, me nublo la visión y oculto cosas, ahí sí hay un problema. Oculto cosas que deberían ser conocidas o defiendo cosas que deberían ser criticadas. Ahí sí hay un problema. Yo creo, tengo un enfoque de que si tú tienes una preferencia política, es más transparente decirla y hacérsela saber a tus lectores, a los oyentes, a los televidentes, a tus seguidores en las redes, que ya es otro mundo, que tú querer disfrazar tu real simpatía con una supuesta independencia o queriendo maquillar cuando realmente tú estás sirviendo a un proyecto político. A mí me parece que es una falta de respeto y de honestidad con tus seguidores, sea un seguidor o sea 1 millón que tú tengas. Sí, porque una cosa es la preferencia de voto. Por ejemplo, si yo digo que quiero votar por el partido naranja, yo quiero votar por el partido naranja, pero eso no obstaculiza mi ejercicio. Sí. De ver, por ejemplo, un mal manejo. Eso no me va a obstaculizar mi ejercicio profesional. Es ahí que está el problema, porque usted puede votar como ciudadano por quien usted prefiera y puede simpatizar por quien usted prefiera. Y hacerlo saber, y eso no te descalifica como periodista. Ese es el problema, que la gente se irrita cuando ve que porque un partido X te favorece, tú te vas por ahí, defiende todo hasta lo indefendible. Exacto. Eso es irritante. Hay gente que dejó de ver canales, que dejó de escuchar ciertas emisoras por eso mismo. Entonces eso es porque, por ejemplo, mira, en Estados Unidos, el periódico New York Times, en su editorializa a favor de candidatura, lo hizo con Obama, lo hizo en contra de Trump, porque si tú lo haces en contra de Trump es porque estás con Hillary. Entonces, a mí me parece que ese ejercicio es mejor que tú realmente apoyar un proyecto y hacerle creer a la gente que no.
Sí, tú dices, por ejemplo, que yo sea parte de una campaña y entonces a la gente le digo que soy neutral. Pero yo En soy realidad hasta tú asesor de tienes, comunicaciones tú tienes del tu candidato y todo Sí, lo que tú haces para favorecer ese candidato. Entonces sí. mejor usted lo dice, es más transparente, es más serio, Ah, creo eso lo yo. entiendo, eso lo entiendo, eso puedo entender. Yo particularmente cuando me ha tocado lo prefiero así. Si me toca de nuevo, porque yo no rechazo la política, tener las preferencias políticas yo creo que es un derecho y eso no te descalifica, Sí, porque tú decir lo que tú eres o no, no te califica ni te descalifica. A usted lo califica su trabajo, lo que a usted le sirve, que la gente te lee y en base a eso que evalúa tu objetividad. claro, y no irte de una sola parte. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que un gobierno, por más que me sea simpático, por más que me sea gracioso, aunque mi hermano sea lo que sea, por Funcionario. ejemplo, si yo entiendo que un gobierno se está sobreendeudando, yo puedo decirlo, no me importa que tenga, qué sé yo, cuántos familiares en el gobierno, no importa. Tengo que ser transparente. El problema aquí pasó cuando habían políticas públicas, decisiones presidenciales que dañaban a la gente y preferían callar y se iban a una línea. Y entonces, por ejemplo, te decían, vamos a reunirnos los comunicadores de tal cosa. Y se reunían y definían la línea de lo que iban a hablar. De lo Y que quieren hacerle creer a la gente, ajá, sin ser cierto. Tú te encontrabas que en un programa de radio o de televisión estaban hablando de una cosa en la mañana y otro programa en la noche estaba hablando del mismo tema. Y con los mismos términos. Con los mismos términos. Eso es una falta de respeto a tu audiencia. Sí. Entonces, ¿cómo queremos ganarnos respeto si nos olvidamos por ganarnos un dinero? Nos olvidamos de nuestro trabajo y los gobiernos pasan. Y la responsabilidad que tú tienes con el ejercicio, contigo mismo también, porque es un ejercicio de honestidad. El periodismo es algo de vocación. Sí. Tú ves que por eso tú tienes mucho tiempo fuera de los medios, tú dices que tú quieres volver, porque tu esencia es periodística, uno no deja de ser periodista. Sí. Aunque tú puedas ejercer desde otro ámbito de las relaciones públicas, desde la consultoría, tener que es un ejercicio muy válido. En la diversidad de esta carrera. No es lo mismo ser reportero que estar en el área de relaciones públicas, es totalmente diferente. Ustedes saben lo que es levantarse y tú no sabes dónde te van a mandar. Por ejemplo, tú llegas a tu redacción y tu jefe de redacción te dice, oye, vete a Monte Plata. ¿O con qué te vas a encontrar ese día? Hoy asesinaron un presidente, déjame ponerme a informar de esto, ¿cómo esto impacta? O sea, si ustedes creen, los periodistas no somos tan sensacionalistas como dicen, a veces uno cubre a la persona. Alguien te da una declaración y uno no dice quién fue. Exacto. Alguien denuncia a un criminal y uno no dice por qué, ni quién, por cuidar a la persona. Claro, hay mucha integridad realmente en ese aspecto del ejercicio periodístico y no es tan bien, Alice. Ciertamente aquí ha habido una degradación por el tema de que todo el mundo que quiere ser periodista tiene un programa, pero no saben mínimamente de qué es el periodismo, pero tienen derecho, porque la libertad de expresión lo permite. Claro, claro. Pero el ejercicio, el periodista puro que estudió, que se formó, que ha tenido una carrera, la mayoría no son deshonestos ni nada de eso que decían los padres en el sermón. Sí, de lo que nos acusaron. Lisset hace un tiempo puso en marcha un proyecto muy bonito, muy lindo, hasta el logo es bello, hasta los colores son preciosos. Gracias. De Dinero Ideas. Dinero Ideas es un proyecto, creo que el primer proyecto de orientación sobre la economía personal. Incluso, Lisset, a raíz de que cuando yo comencé a ver los consejos, las orientaciones que tú dabas sobre ese tema, siempre se me ocurrió que es una materia que debería darse en las escuelas para que la gente aprenda a manejar la economía, a educar sobre el ahorro, porque aquí no se educa sobre esos temas y es importante hacerlo. Así que vamos a hablar de eso, de economía personal. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque yo siento que a muchos de nosotros nos ha afectado el día a día. Por ejemplo, para mí que vengo de un padre de una economía informal, yo siendo empleada, cuando empecé a trabajar, yo vivía como el día a día. A veces uno no planifica, o sea, ok, consigo dinero hoy, mañana consigo y mañana compro esto, pero debemos empezar a planificar, porque la espontaneidad, esa falta de planificación, debemos dejársela a las artes. Con el dinero hay que planificar. Mira,
a veces uno se mete en unos líos, que uno termina bastante endeudado y es porque uno no calcula la posibilidad. Muchos de nosotros en algún momento de la vida que ganamos poco, nos damos cuenta de que estamos trabajando para pagar. Usted, por ejemplo, tiene un salario bajo, usted paga para comer en la calle, paga el transporte, paga el salón, paga el vestuario. Es demasiado a veces para una carga y no calculamos en cuánto nos sale ir a trabajar. Hay gente que gana 15,000 pesos, pero gasta 12 en eso, en transporte, que si en la comida afuera, que si en el salón, sobre todo a las mujeres que se nos exige. Entonces hay que calcularlo todo. Cada vez que vayamos a tomar una decisión financiera debemos calcularlo. ¿Y qué tenemos? Como un plan financiero. Un presupuesto y viendo, hay una hojita que se hace que se llama un plan de, un diario de gastos para ver cuánto sale y cuánto entra. Tú puedes calcular cuánto tú vas gastando. Yo, en mi época de soltera, yo comía en una franquicia de comida rápida todos los días. Y yo, un día me puse a calcular y yo dije, pero ven acá. Pero esto es como demasiado. Y todo el mundo como que llevaba comida, pedía comida, pero yo como vivía con mis padres y yo no pagaba nada que no fuera mi teléfono. Yo comía todos los días. En otra época me cogió con salir con una compañera todas las noches, de lunes a domingo. Y un día yo pensé, pero ven acá, cuando la mamá de fulano y el papá mueran, ella va a ser una heredera, pero yo no voy a heredar nada de mis padres, yo tengo que organizarme. A mí nada, no me está esperando una fortuna, no me están esperando una tierrita, una finca, nada. Yo todo dependía de mí, entonces ahí como que empecé a concienciarme, porque cuando yo no tenía, no salía. Y eso es muy importante. Entonces, esa reducción de gastos, vamos a decir, innecesarios, porque significa entonces que tú nunca te vas a dar un gusto de nada. Ahí sí hay que darse su gusto. ¿Por qué? Porque uno trabaja. Entonces tú te organizas y te da tu gusto, pero planifícalo. Que un gusto no te salga más caro, porque a veces compramos una cosa, crédito, y bastante caro que nos sale. La gente suele bromear con que los pobres tienen televisiones grandes en sus casas. Pero ¿cuánto le sale una televisión a un pobre a crédito? Usted no calcula que mientras usted va con su tarjeta y da 40,000 pesos por un televisor, el pobre que quiere comprar esa misma televisión, ese mismo televisor lo paga 2 y 3 veces el mismo precio. Entonces, hay que ser sensible con eso, porque al pobre las cosas le salen más caras. ¿Por qué? Por nuestra tendencia, digo nuestra porque yo vengo de clase trabajadora, nuestra tendencia al crédito. Como dicen que el trompo si no es enredado no baila. Entonces nos acostumbramos a tener un estilo de vida basado en el crédito y basado en la deuda. Y ahí es que vienen los problemas. ¿Y cómo una gente que gana 20,000 pesos y la canasta básica cuesta 30,000, la última que hizo el Banco Central, la más económica, puede ahorrar? Porque todo el mundo dice que ahorre, pero ¿cómo? Mira, hasta una peseta, hasta 25 pesos que usted ahorra, está ahorrando. Porque cuando usted tiene ahorrado 3,000 pesos en monedas de 25 en una alcancía y se le presenta un caso, usted no tiene que ir a un prestamista a cogerlo al 10% quincenal. Entonces, yo que conozco esa experiencia, le digo que es mejor tener algo a salir a buscar dinero cuando se presenta algo. Pero ¿y cómo, dice una gente ganando 20,000 pesos, Claro pagando que 30 pasajes, Claro que la sí. comida cara, los niños, va a ahorrar? ¿Cómo se lo va? Aunque sea 25 pesos quincenal usted o 50. ¿Y Usted cuál lo ahorra. Todo debería el que tiene ingreso tiene capacidad de ahorro, es un principio básico. Lo que pasa es que a veces nos ponemos límite a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, hay gente que no deja de tomarse una cerveza, o no deja de arreglarse las uñas, o no deja de ponerse unas extensiones, o el hombre no deja de ir a un deporte no sé qué y pagar, o a un sitio. Entonces debemos ver que todos tenemos capacidad de ahorro siempre y cuando tengamos un ingreso, mucho o poco. Porque yo no te digo, ahorra 5,000 pesos quincenal. No, todos van a poder eso. Porque el sueldo mínimo aquí del sector privado no da para eso. Y el del público quizás. Pero debemos ahorrar alguito. Tener alguito para poder responder a lo que se presenta. Una buena política de ahorro? ¿Cómo sería? ¿Cómo se llega a eso? Es decir, yo voy a ahorrar de mi salario tanto. ¿Cómo una gente puede organizarse ganando poquito y hacer ese esfuercito que tú dices? Hay que esconderlo hasta de uno mismo. Porque a veces, cuando usted tiene debilidad por el gasto o debilidad por la gente, son dos tipos de debilidades. Hay gente que gasta mucho en sí misma y hay gente que todo lo que tiene lo da.
Entonces, cuando usted tiene ese tipo de debilidad, tiene que reconocerlo y esconder el dinero hasta de usted mismo. ¿Por qué? Porque si lo tengo, lo doy. O como dice la gente, quítame lo que lo gasto. Y eso pasa. Entonces, yo no te voy a decir que vayas a comprar la guaguita, porque yo sé que es una realidad muy dura ganar poco y que no te llegue a fin de mes. Eso es una realidad muy dura. Pero sí tener una posibilidad de tener algo guardado. Porque eso es como un seguro contra incendio, un seguro de vida. ¿Cuál es el estado ideal del ahorro en función de lo que uno gana? Hay gente que habla de un 10%, pero yo de verdad a veces no es posible. A veces no es posible. Piensa en una ¿Qué es lo persona. recomendable? Pues yo evaluarme, espérate que esto es una clase para mí. No, un 10% ahora mismo mucha gente no puede lograrlo. Pero el que logra un 10% no importa. Si tú ganas Muy un bien. millón y igual del 10% estás bien. Muy bien, pero muy bien. Y si tú ganas 10,000 pesos igual, y te puedes guardar el 10% bien. Pero hay gente que puede guardar el 5%. Todo depende. Está bien, pero si tú ganas 200.000 pesos y guardando un día está bien. Pero muy bien, claro. Ajá. Claro. Porque en pero 10 mira. meses ya ya tú has completado prácticamente tu sueldo. En 10 meses no. Por ejemplo, sí, en un 10 meses. Ujú. Sí. Entonces, es como tener esa previsión. Es tener esa previsión y saber que por difícil que las cosas se puedan presentar, todos podemos salir. Antes, cuando yo daba las charlas de educación financiera, yo decía a la gente, no te endeudes, no te endeudes. Pero luego, la situación cambia, tú vas madurando, tú tienes un hijo, ¿cómo tú me dices que no me endeudes si, por ejemplo, se me acabó la leche? Tengo que endeudarme. Para dar un Entonces, tarjetazo sin saber cómo lo va a pagar. exacto, se enfermó una gente, ¿cómo no me endeudo? Ganando un mal sueldo, por ejemplo. Ahora, ¿qué yo te digo? Endeúdate por lo realmente necesario para salir adelante. Qué sé yo, tienes que pagar la casa. Hay gente que paga casa, tiene niños en el colegio, la mayoría de la gente esa es su situación. Entonces hay un momento en que van a tener que endeudarse, pero prudentemente. No es para comprarte unos zapatos o un teléfono que está muy por encima de tu nivel económico. Hay gente que tiene teléfonos que no puede tenerlo. Entonces la vanidad es un tema que tiende a afectar la economía personal. Sí, no, y la autoestima también. ¿Cómo tú te ves? Si yo no tengo este teléfono, no soy interesante para la gente o no valgo. Yo de esta gente que dicen, no, mi teléfono yo no lo saco donde hay gente. ¿Por qué? Porque se cayó o porque es un modelo anticuado. Pero hay que ponerse. Lisette, ¿en qué está tu proyecto Dinero Ideas? Mira, el proyecto Dinero Ideas, que hace unos años fue súper exitoso por los cursos de finanzas personales gratuitos por WhatsApp. Ahora mismo no estamos tan activos como estábamos antes, porque la vida va cambiando, pero sí estamos ahí, estamos en Instagram, seguimos en Twitter, publicando ocasionalmente, porque por las exigencias mismas de la vida, pero ese contenido está ahí, la gente puede acceder. No les prometo que vamos a estar publicando todos los días, pero sí van a encontrar ahí en en nuestras redes la cantidad de contenido que hemos escrito durante todos estos años. Ha sido una acumulación de experiencia, no solo mía, sino también de otros compañeros que fueron formándose. Oye, Dinero Idea llegó a tener hasta 10 líderes activos, dando talleres por WhatsApp, cuando la virtualidad no era una moda, cuando no era una necesidad. Llegamos a gente de diferentes países también. Los retos de nuestra economía, hay retos que trajo la pandemia en materia económica, que nos afectan a todos de manera global, pero de manera individual, ¿cómo debemos manejar esta situación? Hay gente que le ha ido bien, pero son los menos. Sí. A la mayoría ha visto afectado su presupuesto, sus puestos de trabajo, hay mucha incertidumbre. ¿Cómo manejarlo en este contexto de pospandemia? Mira, es doloroso, porque ha habido una caída de estatus de muchas personas. Por eso el sistema público de educación está saturado, porque muchos niños salieron del sistema privado y tienen que estar en el público. Yo lo que digo, y lo sé porque he vivido muchas experiencias financieras intensas, vamos a decirlo así, lo importante es que estamos vivos. Usted puede empezar de cero a cualquier edad. No importa que usted haya perdido su empleo, tiene que adaptar el nuevo estatus. Por ejemplo,
hubo una época, yo perdí mi trabajo y yo con una deuda de más de 650,000 pesos. Sin yo poder pagar todos los cobradores llamando a mi casa, a mi celular, yo no tenía paz. Pero yo reconocí que lo importante era que Dios me tenía viva con un propósito. Y a partir de ahí, entonces yo empecé a leer de finanzas personales, seguir formándose. Y si tiene que cambiar de estatus, cambiar. Alguna gente van a tener que vender sus carros, cambiar a los niños de colegio, cambiar de residencial. Eso implica dejar de comprar ropa cara, adaptar hasta sus hábitos alimenticios, pero estamos en una época de Están sobrevivir. menos los restaurantes. Sí, y menos al salón. Estamos en una época de sobrevivir, donde las reglas del juego han cambiado para mucha gente. Entonces, es como volver a ser básicos. Muchos están empezando de cero, y eso es comprensible. Seguir adelante, a pesar de todas las dificultades. Ustedes escucharon ese consejo, señores. No hay mejor forma de despedir el programa de hoy. Hay que reinventarse. Lo importante es sobrevivir. Vamos a olvidar un poco la vanidad. Y hay cosas que son necesidad, pero que usted puede vivir sin ellas. Así debemos vivir este contexto, las personas que tienen una situación económica difícil, este contexto post pandemia, que vendrán mejores tiempos, estoy segura, para todos.